Hola muchachos, buenas tardes. Confírmenme, por favor, que me escuchan sin ningún problema. Buenas tardes, Inge, confirmado, si se escucha bien. Muy amable, joven, muchas gracias. Esperemos unos minutos, por favor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Esperemos unos minutos, por favor, que haya una moderada cantidad de participantes para poder iniciar, ¿de acuerdo?
Bien, muchachos, buenas tardes con todos. Hemos esperado ya lo suficiente y más que eso realmente, el problema es por la activación del programa. Resulta de que yo estaba trabajando con la versión 22, que ustedes la tienen, que incluso creo que algo habíamos visto en la semana pasada, pero vi de que había ya descargado, de que estaba la versión 23 de SAP 2000 y lo he instalado. Bueno, lo instalé hará una hora más o menos y no verifiqué la instalación porque asumí de que era la manera como convencionalmente se instala el SAP 2000. Entonces, aparentemente ahí está, pero se cierra. Y lo peor es que también la versión que antes tenía del SAP 2000, la versión 22, tampoco se abre. A ver, voy a compartir mi pantalla. De repente alguno de ustedes puede apoyarme en ese sentido. A ver si algo puede hacerse. Que se estabilice un poco, por favor. Y claro, sin la activación del programa, no podemos. Ahí está la versión 22, aparentemente funcional, ¿no? Se abre como convencional y normalmente se tiene en se tiene el programa, ¿no? Me pongo hasta nervioso porque sin el programa poco podemos hacer hoy. A ver, esperemos un momento, de repente lo he visto mal, no lo sé, pero se me cerró hace un momento la versión 22. Esto sucedió luego de haber instalado la versión 23. A ver, esperemos que sale acá.
o si alguien de ustedes instaló la versión 23 para que me explique secuencialmente lo que tengo que hacer para instalar, como que el resto de los muchachos lo ven, sería fabuloso. ¿Alguien de ustedes, jóvenes, ha instalado la versión 23 de SAP 2000? Ingeniero, buenas tardes. Germán Ormeño ¿Cómo le está, saluda. señor? Encantado, maestro. Dígame. Estuve viendo el tema de la actualización a la versión 23, justo se publicó creo que hace un par de días. Exacto. ¿Ya? Pero todavía no es estable el tema de la instalación de la manera que nosotros la tenemos, ¿no? O sea, en el sentido de que no es original, entre comillas, Obviamente, ¿no? sí, le Ajá. entiendo. No entre Y comillas, en todo todavía el no, sentido de la palabra. ya, entonces todavía no es estable el crack publicado, ¿no? Todavía hay un rango de probabilidad muy grande en el que no pueda activarse. Por esa razón es que yo he intentado instalar la versión 23 hasta en 2 oportunidades, incluso ahora en la mañana también, y todavía no es estable el crack de la versión 23. Por eso es que he migrado nuevamente a la versión 22. También se me presentó el problema que se cerraba nuevamente la versión 22. Lo que yo les recomiendo es remover totalmente la versión 23 y la versión 22 y volverla a instalar. Es lo que yo he hecho para que vuelva a correr la versión 22 nuevamente. O sea, con el Revo Uninstall, retirar totalmente la versión 23 y volver a instalar la versión 22 para que corra con tranquilidad y normalidad, ¿no? Es lo que yo he hecho y me está funcionando tranquilamente. O sea que la versión 22 aún sigue siendo funcional, ¿sí? Porque mire, Exacto, ahí sí. se abre la versión 23, pero se Así cierra. es, sí, se cierra automáticamente, sí. Todavía no es estable el crack, por eso lo que he tenido, estuve leyendo literatura en los orígenes de los cracks del 2020, de la versión 23, y todavía no es estable. Entonces, por esa razón es que opté por todavía quedarme en la versión 22 hasta asumo que pase máximo pues una semana más o 2 semanas más. Asumo que ya estará más testeado, más a profundidad y ya estará más funcional, ¿no? Yo le sugiero eso, elimine la 23 y la 22, eliminar todos los archivos que esto conlleva, ¿no? Y después volver a instalar la 22 nuevamente, ¿no? Como una instalación nueva. Ahí continuar, Bestial, no maestro. le pongan crear nada, solamente continuar y ahí Claro. va ajá. Que se borren todos los componentes de este programa, todos los ¿no? ficheros, exacto, todos los ficheros, porque Ya. de alguna otra manera eso es lo que genera el error, ¿no? Entonces, por Claro, esa razón sí, yo le le... entiendo. Sí. No, es desde mi experiencia, de lo que yo he tratado de hacer, como le digo, siempre trato de estar a la vanguardia A con la el software, vanguardia. porque siempre hay algo que, de más, ¿no? Hay algo que puede ser diferente a la versión anterior, siempre hay que estar leyendo y todo ello, y por eso le hago, desde mi experiencia, de repente alguno de los compañeros haya tenido la suerte y le haya podido avanzarlo, ¿no? No lo sé. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, quizá lo que vaya a decir suene un poco, no lo sé, veo que sobre todo en este tiempo, pues puede sonar disonante, pero haciendo un recorrido de todos los softwares que usaba a lo largo de mi vida, debo de decir de que, bueno, no lo he medido, pero el 85% del software empleado ha sido pirata, ¿no? Ha sido, pues, pirata con ese muchacho que tiene una escalera y dos huesos, dos tibias ahí en la garganta, ¿no? Entonces, yo sí he usado todo esto, pero la verdad es que
En los últimos años, como consecuencia de una serie de cosas, fundamentalmente asociado a lo que viene a ser ya la cuestión ética, deben de saber ustedes que en la universidad, en la Facultad de Ingeniería Civil, aquí en la Nacional de Piura, tuvieron a bien darme algunas jefaturas. Eso incluye la oficina de investigación, responsabilidad social también, el laboratorio. Bueno, entonces esto me ha permitido estar al contacto en las corrientes filosóficas, en la integridad de una serie de cosas y más que nada, la verdad, por una cuestión moral, trato de no usar software que no es licenciado, software pirata. El, y eso es desde hace unos 4 o 5 años, más o menos. Por eso es que comentaba, creo que ha sido con ustedes, de que en el año, bueno, no recuerdo el año, pero era la versión 16, asumo que habrá sido el año 16 o 17, la universidad me compró, por decirlo así, no por decirlo, realmente a sugerencia mía, me compró el programa el ETAPS 2000, el ETAPS 16, lo recuerdo, para los diversos cursos que tenía: concreto armado, acero, diseño sismo resistente. Y bueno, de alguna manera, como decía, he tenido que estar ya más que nada en la cuestión ética, ¿no? De usar programas correctos, me refiero licenciados. Sin embargo, con el ETAPS y con el SAP 2000, difícilmente se va a cumplir, al menos en un rango más o menos estrecho de años, por cuanto lamentablemente para una economía peruana, el costo del programa de cada uno de ellos es brutal, ¿no? No sé si sigan las mismas cantidades que hace unos 4 años, porque recuerdo que el programa, cada uno de ellos estaba a $15,000. No sé si hoy siga costando lo mismo. A ver, déjenme ver SAP 2000. No lo tengo por acá, pero lo puedo ir descargando mientras conversamos con ustedes y vamos haciendo por acá también unas cuestiones de repaso. Puede ir instalándose el programa mientras que vemos nosotros la parte teórica, memorias de cálculo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos el SAP 2000. El 23 me dicen que aún está en estudio. Entonces, acá tengo la 22.2. Vamos a descargar. Mientras que descarga, vamos viendo nosotros. Esta es la primera parte y esta es la segunda. Muy bien, que se instale mientras nosotros vemos otro. Luego ya me explican ahí qué cosa hago con todo esto. Bueno, ahí está descargándose. Miren, vamos a trabajar. A ver, ordénenme, muchachos, discúlpenme, por favor. Les pido esto, que me disculpen y que me ubiquen, porque yo soy docente universitario, dicto, deben de saber ustedes, a ver, este es el cuarto o quinto curso que lo llevo, que lo dicto fuera de mis cursos de la universidad, así para diferentes empresas o instituciones, así como Teddy. Entonces, llega un momento que se confunden, no me ubico bien dónde estoy. En la cuestión del temario, tengo la idea, pero quisiera ver si es que lo que voy a decir ha sido realmente en el punto que me he quedado con ustedes. Caso contrario, por favor, me corrigen para centrarme y continuar en el punto en que nos quedamos. Pero si es que ando bien, recuerdo de que estuvimos hablando pues sobre las estructuras metálicas, sobre la cuestión de las normativas, las ventajas y también desventajas que esto tiene, el uso del software
y también las diferentes normativas que tenemos. No recuerdo si es que ya hemos visto algo del programa, me refiero si he explicado cómo funciona el programa, las ventajas que tiene, cómo es que creo los materiales, cómo creo las secciones y cómo en definitiva, aunque claro, ahorita que recuerdo, en la clase pasada creé un arco, repliqué un pórtico, indiqué cómo se creaba el material y todo ese tipo de cosas. ¿Ando bien, muchachos? Entonces ya he tenido una primera introducción al programa y también, ahorita que recuerdo bien, incluso hemos hecho interactuar SAP 2000 con CAD, porque recuerdo haber creado un arco o alguna estructura determinada en CAD, lo exportamos a un formato que se llama DXF y luego en SAP 2000 lo hemos replicado y hemos hecho algunas cosas más. ¿Estoy en lo correcto, muchachos? ¿Qué he dicho de más o qué he dicho de menos para poder continuar con lo anterior, por favor? Muchachos. Inge, sí, ha dado justo hasta el punto donde habíamos llegado. Está bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy amable, maestro, muy agradecido. Entonces, mientras va descargándose esto para poder instalar el programa y continuar entonces con lo que nos hemos quedado, veamos algunas cuestiones normativas. Ya he explicado cómo se calculan las cargas. Bueno, calcular no es lo correcto porque deben de saber que yo puedo calcular, por ejemplo, la carga muerta de un cuerpo. Básicamente lo que tengo que hacer es llevarlo a una balanza y ahí lo peso. Eso será la carga muerta. Pero cuestiones como la carga viva, o sea, la que se debe a los ocupantes y al mobiliario, lo mismo que las cargas de viento, lo mismo que las cargas de, bueno, de sismo, las cargas por temperatura, son tan variables que la palabra cálculo no es adecuada. Lo correcto debería decir estimación, ¿no? Pero bueno, aún conscientes de que calcular cargas de viento, por decirlo, no es la expresión adecuada, lo vamos a usar y lo indico en este momento para que aquellas personas apegadas a la definición exacta de las palabras no se sientan pues incómodas. Y digo, soy consciente de esto, pero lo vamos a usar a falta de, por ser prácticos, ¿no? Entonces decía, ¿ya les he explicado cómo se calculan las cargas de viento o aún o todavía les dije que lo veíamos el día de hoy, muchachos? No, Inge, el tema de cargas todavía no hemos visto nada, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, mientras va descargando el programa, veamos la cuestión normativa, la E020 de cargas, para que ustedes, para que todos nosotros tengamos definido la cuestión, ¿cómo decirlo? La cuestión de cálculos, de cargas que colocar. Ahora, el modelamiento y todo eso puede ser refinado incluso mañana que también tenemos clases, pero hoy centrémonos, por favor, en lo que viene a ser la cuestión de las cargas y si alcanza tiempo, veamos lo relacionado con el modelo, con el software, que ya es otra cosa. Primero que nada, veamos entonces, veamos, decía, por acá está esto, lo vamos a eliminar. Veamos la cuestión normativa. Indicado, les he enviado a ustedes, que también lo pueden encontrar en internet, las normas. Esto viene a ser una de las cuestiones más importantes que nosotros vamos a trabajar, la cuestión de cargas, ¿no? Claro, estamos en el territorio peruano y deben de saber ustedes de que los cálculos que nosotros efectuemos deben de estar acorde con la normativa oficial en el Perú. Por eso es que
Incluso en el artículo 1, que es lo que resume y que también da la introducción, ¿no? Es la introducción y el resumen de todo lo que se trata en esta norma. Hay que entender muy bien porque prácticamente las diferentes normativas gravitan en torno a esto. Dice, las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas de acuerdo a norma, que lo vamos a ver, y no deben causar esfuerzos ni deformaciones que excedan lo señalado en cada material en su norma de diseño específica. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? De que acá vamos a cuantificar las cargas, vamos a determinar las cargas que deben de actuar sobre una estructura. Bueno, las cargas de origen no sísmico, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque las cargas sísmicas, esa es cuestión de otra norma, de la E030. Acá vamos a ver cargas estáticas, carga viva, carga muerta. Las cargas como la nieve, el viento, se pueden considerar estáticas a pesar que correctamente hablando no lo son. Esta norma, la E020, solamente se encarga de cargas estáticas. Entendemos la carga muerta, la carga viva, la carga de nieve, la carga de viento, a pesar, repito una vez más, las cargas de nieve, las cargas de lluvia, las cargas de viento, hablando en rigor estricto, vienen a ser cargas dinámicas, varían con el tiempo. Sin embargo, una de las razones por las que se tiene una relativa facilidad de trabajo con ellas es que la normativa peruana me permite trabajarlas como si fuesen cargas estáticas. Probablemente en un futuro, las cargas de viento, las cargas de nieve, sean tratados de una manera similar a las fuerzas sísmicas, pero aún hoy día no. Por lo tanto, debemos de considerar las cargas estáticas a todas, menos la de sismo, de acuerdo a la normativa E020. ¿A qué se refiere con que las cargas que actúen sobre la estructura deben de ser capaces de trabajar en las combinaciones que se dan sin que originen esfuerzos ni deformaciones que excedan el material que indica la normativa? Por ejemplo, vamos a ver que las combinaciones en que se emplean la carga muerta, la carga viva, la carga de viento, la carga de sismo, etcétera, como cargas las podemos estimar o cuantificar. Sin embargo, a manera de combinaciones, no son las mismas. Por ejemplo, debemos de saber que en el caso del concreto, la ecuación más básica indica de que la combinación última debe de ser igual a 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva. Esto lo indica la norma técnica peruana 020 de concreto armado, ¿no? De concreto armado. Sin embargo, por ejemplo, si quiero trabajar carga muerta y carga viva para un diseño en acero, la combinación más fácil, más básica, me dice que la carga muerta es 1.2 veces la carga muerta, es 1.2 veces la carga muerta, más 1.5 veces la carga viva, ¿no? Más 1.5 veces la carga viva. Y esto me indica la norma técnica peruana 090 de estructuras metálicas. Estructuras metálicas. 1.2, 1.5. A ver, veámoslo. La E060. La E060 acá está justamente las combinaciones. Me dice de que la carga requerida por consideraciones de la norma de concreto, si es que la estructura fuese de concreto armado, esa carga última sería 1.4 veces la carga muerta más 1.7 veces la carga viva.
Algo similar sucede con la E090 de estructuras metálicas, donde la norma en cuestión me indica combinaciones por acá. Es 1.6, por eso es que quería verificar por acá. 1.2 veces D viene del inglés dead, que significa muerta. 1.2 veces la carga muerta, más 1.6 veces la carga viva. Más 1.6 veces la carga viva. Claro, vamos a ver de que la norma es 0.90, me da otras posibles cargas. Acá es, bueno, les adelanto, D viene de el inglés death, que significa muerta, ¿no? Entonces, la carga D viene a ser la carga muerta, mientras que L viene del inglés live, que significa viva. Por lo tanto, L viene a ser la carga viva. Sin embargo, en la norma del AISC se distinguen dos tipos de carga viva muy marcadamente, y aunque todas ellas vienen a ser realmente una carga viva, sin embargo, no es la misma carga viva para todos, como lo vamos a ver. ¿A qué me refiero? Miren. En las estructuras metálicas debemos de tener cuidado porque, por decirlo de alguna manera, pueden haber más de dos tipos de carga viva. Acá tengo una pequeña edificación que podemos suponer de que está empotrada en la base. Entonces, los ocupantes, los muebles, el uso en general va a hacer que las cargas aplicadas aquí a la estructura sean, bueno, qué sé yo, pues puedo tener cargas uniformes, ¿no? Cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas, variables, no lo sé. Lo importante es este concepto, miren, estas flechas de verde que estoy dibujando me representa a la carga de los ocupantes, de los muebles, del mobiliario, del uso en general. Por lo tanto, a ese tipo de carga que proviene del uso que se le dé a la edificación, se le llama la carga viva. Lo que en la norma es 0.90 se le llama L, o sea, la carga live, carga viva, ¿sí? Es la carga viva. Entonces, esa carga viva, donde yo la tengo, esa carga viva, yo la tengo entre los entrepisos, donde se supone que vive la gente, por decirlo de alguna manera. ¿Y dónde vive la gente? La gente vive acá y la gente vive acá. Como es lógico, acá en el último nivel, se supone que la gente no vive. Si desarrolla algunas actividades, será por una cuestión mínima, como por ejemplo, no lo sé, secar la ropa, eventualmente alguna actividad social cuando termine al menos esta bendita enfermedad, ¿no? Mientras tanto están prohibidas las reuniones. Entonces, ese tipo de actividad mínima se desarrolla acá, no es la misma carga viva que acá tenemos. Entonces, acá en el techo puede haber también una carga variable debida a mobiliario o a ocupantes, pero sin embargo, la frecuencia de estas cargas vivas aquí arriba no es comparable con la que hay en los entrepisos. Por eso es que los gringos a esta carga la conocen como LR. Realmente viene a ser light roof. En inglés, roof significa techo. Por lo tanto, esta es la carga viva de techo. Esta carga que acá tenemos, entonces viene a ser la carga viva de techo. Es más todavía, en instalaciones fabriles, en lugares donde se tiene un
un entrepiso, pero que, digamos, a ver, se usa un puente grúa, un montacargas o algo para poder llevar de un lugar a otro determinada pieza. Si yo tengo una fábrica, normalmente se utilizan instalaciones que tienen digamos, uso. Bueno, ya coloqué esta flecha que vamos a poner color rojo de acá. Entonces, normalmente esto sucede, como repito, en fábricas, ¿no? Donde en fábricas o en instalaciones que no tienen un uso de vivienda, como talleres, por ejemplo. Entonces, es posible de que se tenga una mesa de trabajo, y por ejemplo haya una pieza bastante pesada acá en el suelo. No sé, imagínense pues un bloque bastante pesado como para ser levantado acá. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se coloca? Acá en el techo, mediante un sistema de fijación que seguramente lo vamos a ver acá, se coloca una cadena conectada por acá y aquí hay un conjunto, hay un mecanismo de poleas. Entonces, todo esto que tiene un accionamiento eléctrico mediante pulsadores, incluso hay un control ahora remoto, puedo hacer que esta cadena baje o suba a voluntad y también puedo desplazar de un lugar a otro. Entonces, cuando tengo eso, a este objeto pesado, lo levanto mediante ese mecanismo de poleas y a través de esta viga metálica fijada mediante unas placas con pernos de anclaje acá en los extremos, yo lo puedo mover de un lugar a otro. Entonces, es ahí donde gracias a todo esto podría llevar este bloque, por ejemplo, a ser trabajado acá, ¿no? Probablemente sea un motor, qué sé yo. Hay muchas posibilidades. Esto lo llevo para acá. Entonces, levantar todo esto viene a ser a través de cargas puntuales que se consideran vivas, porque las cargas vivas son variables, no son como la carga muerta que son permanentes, ¿no? Entonces, debemos de entender de que hay estas diferentes tipos de carga que actúan en la estructura. Por lo tanto, vamos a ver que eventualmente en algunos proyectos, cuando tengan situaciones como estas, debo de considerar el peso de objetos acá fijos en la cubierta para que puedan llevar a cabo ese trabajo. Por supuesto que lo consideraré cuando las especificaciones de mi proyecto lo digan de una manera clara, ¿no? Bien, ya lo he descargado acá, creo que hay que desactivar el antivirus que está desactivado. Extraer aquí, lo vamos a hacer. Ingeniero, quisiera hacerle una consulta, disculpe. Encantado, maestro, dígame usted. Sí, ingeniero, en alguna oportunidad cuando tuve poder revisar la norma con mayor detenimiento en algún momento, siempre me surgió una duda en el tema de combinaciones de carga. Le escucho. Yo entiendo, según lo que mostró hace un momento, ¿no? De 1.7 más 1.6 la carga viva, ¿no? 1.7 la carga muerta más 1.6 la carga viva, y decía más 0.5 LR, es decir, la carga de sobretecho, ¿no? La carga viva sobre techo, o la carga de nieve, o la carga de lluvia. Entonces, exacto. ¿qué pasa cuando yo tengo todas esas cargas? O sea, yo lo interpretaba como que yo tengo que hacer unas subcombinaciones con cada una de ellas, es decir, la carga muerta con su coeficiente más la carga viva con su coeficiente más la carga viva sobre techo con su coeficiente, y la otra
La siguiente combinación era lo mismo, solo que en la parte final ya sería la carga de lluvia y luego la carga de nieve, ¿no? O sea, son 3 combinaciones que se generarían. ¿Eso es correcto o de repente lo estoy interpretando Y mal? trabaja Porque, una envolvente. Por supuesto que lo que está haciendo usted es correcto. Estoy instalando ya KISAP para que ustedes me puedan orientar en ese sentido, pero le explico, ¿no? Por ejemplo, acá la combinación 142 de la norma. Efectivamente, dice 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Claro, esto, el 1.6 veces la carga viva, se refiere por si acaso, y por eso es que me pareció tan importante que acá lo coloco, cuando tenemos una carga viva de entrepiso, cuando estoy llevando a cabo el análisis y el diseño de una edificación destinada para vivienda. Pero nosotros que vamos a diseñar coberturas industriales, naves industriales, entonces no vamos a tener la carga L viva propiamente hablando, porque no vamos a diseñar, le vuelvo a repetir, una edificación destinada a vivienda. Nosotros vamos a hacer, por decirlo, para coliseos, para naves industriales, y ellas normalmente solo tienen un piso, como si fuese un hangar. Entonces, es bueno entender de que aunque vamos a considerar cargas vivas y la norma es 020 me habla de cargas vivas, lo que debo de considerar es la carga viva pero de techo. Mire, yo he tenido, y creo que va a ser una experiencia muy bonita el que antes de manejar el programa, fijemos bien los criterios que se tienen, porque yo también soy revisor estructural y a cada momento pues veo en los proyectos que reviso cosas de criterio que no están entendidas bien. Por ejemplo, solo por una cuestión ética no puedo mostrar la memoria de cálculo porque está el nombre del profesional ahí. En una memoria de cálculo para una nave industrial, lo recuerdo bien, aquí en Piura, el ingeniero proyectista había considerado 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? La carga viva que usó para el diseño de la nave era de 100 kilogramos por metro cuadrado. De una manera muy educada lo llamé, ¿no? Y le digo, bueno, me presento y ya basta que escuchan revisor estructural, pues van marcando distancias o ya les cambia la expresión del rostro, ¿no? Le digo, ingeniero, quiero hacerle unas consultas, no sé si sea vía telefónica, en aquellos tiempos aún podíamos reunirnos físicamente, ¿no? O le digo, nos reunimos, voy a su oficina, le digo, no sé, tomamos un café para hacerle algunas consultas para que me aclare, le digo, hay algo que no entiendo. Me dijo que era una persona bastante ocupada y que mejor me lo aclaraba telefónicamente. Bien, le digo, ingeniero, la consulta es esta, mire, usted en sus cálculos está usando una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y eso le digo definitivamente, pues, voy a colocarle acá como si fuera mío, no está bien, le digo. El ingeniero se ofendió definitivamente y me dijo de que era yo quien lo estaba insultando porque le estaba diciendo de que no sabía, que lo había hecho mal, que no sabía calcular. Claro, le estaba insultando porque le dije de que había usado una carga incorrecta. Le digo, sí, ingeniero, usted está usando 100 kilogramos por metro cuadrado para la carga viva. Y prácticamente él me dijo que quien no sabía era yo, ¿no? Muy enojado el ingeniero me dijo, por favor, coja usted su norma es 020. Ya le digo, patrón, un segundo, ¿no? Voy a verlo. Ya abrí mi norma. Me dijo, vaya usted al artículo 7.1. Y en el artículo 7.1, inciso A, como hablan los abogados, verá que dice que para techos con una inclinación de hasta 3 grados con respecto a la horizontal,
debe de usarse una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado. Así es que me dijo, la próxima vez que me llame, por favor, formule preguntas correctas, ¿no? Ya me iba a colgar cuando lo escuchó. Oiga, le digo, ingeniero, está mal, le digo, lo que usted está haciendo. Porque si bien es cierto que acá me está indicando la norma es 0,20, que debo de considerar 100 kilogramos por metro cuadrado, sin embargo, esto está haciendo alusión a losas de concreto armado, ¿no? O sea, a losas aligeradas o llenas, a losas de concreto. Y lo que usted tiene en su cobertura no viene a ser una losa de este tipo, sino es un sistema liviano el que se usa en coberturas metálicas. Y ahí es aplicable el inciso D del mismo artículo. Le digo, ahí está bien clarito, le digo, coja usted, por favor, lea. Ahí dice que para techos con coberturas livianas, les hago recordar que lo que nosotros vamos a diseñar con calamina, con TR4, con cualquier sistema metálico para la cobertura metálica, viene a ser una cobertura liviana, de planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocemento, material plástico, etcétera. Cualquiera que sea su pendiente, le digo, la norma me indica que debo de usar 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo que me está preguntando el joven, lo que me está comentando respecto de las combinaciones que se deben de emplear, igual que lo que estoy mostrando o les estoy comentando de este problema, y así por el estilo, tengo 1000 cosas que contarles a lo largo de mi experiencia profesional, es que curiosamente nosotros, espero por favor que nadie se siente identificado porque estoy hablando de manera bastante general. Nosotros más nos preocupamos en querer manejar un programa como ETAPS, como SAP 2000, como Robot, como Lira, como Prota, como no sé, cualquiera de las opciones que hay, pero creyendo de que al dominar el programa, al aprender a manipular y todo ese tipo de cosas, prácticamente la estructura se va a diseñar por sí sola, ¿no? Lo cual es completamente falso. Verán que yo me mantengo siempre firme y mis palabras son las mismas que yo dije, es no alberguen esperanzas ridículas en el programa. Lo que quiere decir que si ustedes no tienen criterio de ingeniero, si no conocen la normativa, el manejo aislado, el manejo solo del programa, no indica de que usted sea bueno calculando. Deben de saber ustedes que incluso en los capítulos de análisis estructural se tiene un análisis aproximado de estructuras. Y deben de saber ustedes que cuando se verifica aproximadamente a una estructura, de acuerdo a los criterios que se nos enseña en el análisis estructural, solo por criterios aproximados, debe de salir respuestas aproximadas o coherentes con lo que arroje el programa. Porque vean que el programa es una ayuda en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente, pues si es que yo no sé la cuestión de las cargas, yo no sé la cuestión normativa, desconozco cómo debo de trabajar esto, por explicarlo de acá, y esto de aquí, ¿no? Ahora, lo que decía el joven que es cierto, mire, acá en esta combinación se tiene de que es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Claro, y ahí le indiqué, le dije, joven, por si acaso, nosotros en este curso no vamos a tomar en cuenta este coeficiente porque esto se refiere a la carga viva de entrepiso. Este L es este de acá, que nosotros no tenemos en las instalaciones industriales o de este tipo, ¿no? Nosotros solamente lo que tenemos en ese sentido es una carga viva de techo LR. Esa es la carga viva de techo. Ingeniero, disculpe, Sí, y en el caso que tuviéramos, porque me ha tocado ver, revisar memorias de cálculo, me ha tocado en el tema de montaje también, hay veces se consideran escaleras para llegar a los techos, para temas de mantenimiento, cambios, porque la cobertura se deteriora, o sea,
nada es eterno en el tema estructural, ni el tema de acero, nada es eterno, siempre tiene que esto conllevar un tema de mantenimiento. Y me he topado en alguna oportunidad con la situación de que tiene que tener una escalera que llega al techo justo para el tema de cambios de cobertura, o hay veces el cliente ha solicitado tener un mezanine a media altura, ¿no? Para como una especie de un almacén. En ese caso sí se tendría que considerar carga viva, o también todavía seguimos en el ámbito de carga viva sobre techo. Ese es número uno. Y número dos, en alguna oportunidad una empresa de publicidad muy grande nos presentó una memoria de cálculo que había hecho, no en un programa SAP, sino lo había hecho en SolidWorks. Y no sé si de repente bajo su experiencia en un programa como SolidWorks se pueda hacer todas las casuísticas, las combinaciones de carga, las asignaciones de los tipos de carga, el tema de la respuesta a un espectro como es en el caso del sismo o el análisis de viento. O sea, es factible que un programa como SolidWorks o como Inventor nos responda a ese nivel. Yo que tenga entendido, según mis escasos conocimientos, no entendía que no, pero no lo sé, de repente usted con un poquito más de experiencia en este campo me podría dar luces de ese aspecto también, ¿no? Caramba, colega, sus dos preguntas hasta hace muy poco tiempo, porque nosotros somos permanentemente, bueno, gracias por esas palabras que de manera indirecta me están halagando, pero de una manera muy humilde debo de admitir de que, bueno, si es que tengo un poquito más de experiencia, no lo sé, pienso que es porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Debo de admitir y reconocer públicamente, y siempre lo he hecho, de que hasta hace muy poco tiempo yo sabía poco o muy poco. Han sido curiosamente mis alumnos de la universidad, incluso mis alumnos de los cursos virtuales, porque he trabajado y sigo trabajando para muchas instituciones, para muchos institutos, y hay gente que tiene mucha más experiencia que yo, lo debo de reconocer, pero que, bueno, pues son tan humildes en decir, ¿no? De que uno sabe más y me halagan, pero las respuestas, opiniones y comentarios que me hacen me permiten más bien aprender yo de ellos que ustedes de mí, ¿no? Así es que muchas gracias por eso. Las dos preguntas yo las he trabajado muy, sobre todo lo de SolidWorks, lo último, hasta hace muy poco tiempo. Voy a empezar siempre en el orden en que usted lo está presentando. Mire, cuando considero escaleras, cuando tengo escaleras incluso en estructuras de concreto armado, yo a la escalera la diseño aparte y al momento en que yo incorporo o al momento en que digo en esta zona debe de estar la escalera, lo que hago es únicamente ingresar las cargas que por carga viva o por carga muerta, ustedes deben saber de que una escalera, igual que una losa, únicamente se diseña mediante carga viva y carga muerta, ¿no? Entonces, bueno, estoy instalando a un SAP 2000, todavía no, acá dice que ya debe de terminar. Voy a ver si es que puedo hacer algo justamente para ver por acá esto de, a ver, dice que corra como administrador y coloque esto. A ver, un segundito, muchachos. Disculpen que esté en este punto, pero se me alteró el programa. Creo que me dice que haga esto, ¿no? A ver. Windows. A ver, caramba. ¿Qué es lo que dice? Inge, tiene que ejecutar el CMD como administrador. El símbolo del sistema tiene que ejecutarlo como administrador. O sea, cierre eso. Ya. Lo guío, si no, CMD, aquí al lado derecho dice ejecutar como administrador. Ahí, no. En el lado izquierdo del símbolo del sistema,
donde dice a Ya, la izquierda, hay una flechita, acá. ahí dice Ajá. ejecutar como administrador. Ahora sí. Muy bien, Ajá, maestro, ahí. muchísimas gracias. Ya, Sí, acá sale el System 32 y ¿qué es lo que claro. hago Y acá? ahí sí tendría que copiar toda esa línea que acaba Copio todo esto de acá, digan. ajá, anticlick. Solamente dele anticlick y automáticamente se copia. Dele enter, vamos a ver si lo ejecuta. Ahí Anticlick. nomás, Ya, anticlick y enter. Enter, dele a ya, ver. pero acá está Windows. No, Y ese es yo, el comando, el comando de ejecución. Dele enter nada más para ver si lo ejecuta. a ver. ¿Le dio enter? Sí, dice Dice, no no se se reconoce. reconoce. No. A ver, le paso un texto, Inge, para que lo copie por orden. Yo también justo en la mañana tuve que reinstalar, como A le ver, digo, maestro, por el SAP. favor, porque acá también hay escaleras, o sea, la primera parte de su pregunta se responde con el Sí. SAP, ¿no? Ya, Así es listo, que, Inge. Ajá. a ver, maestro, por Ahí favor. Ya, en el chat, no sé si puede copiar ese texto y pegarlo como como primer comando. En el chat le acabo de perfecto. pegar ahí Incluye el C, Sí, el CD, desde el CD, todo, CD, todo tal cual puede copiarlo. ACD y todo eso. Ya, Sí, a ver, todo eso. Ajá. eso de ahí, O sea, ya, cópielo. ya hice Ajá, eso, listo, muy bien. maestro. Y ahora lo segundo, eso de ahí, NG en Uninstall SAP 2000. Lo segundo que le acabo de copiar. Ujú. Ahí está. Ay. Listo, ya está. Enter, dele otra vez. Sí, una vez Ya, más pero dele no Enter. pasa nada. Sí, ya ejecutó. Simplemente ahí está, listo, ya está. Solamente ciérrelo y ahora hay que generar el Lo crack con el... convencional. Ajá. Ya, listo, maestro. Pucha, caramba, muy amable, de verdad, muy agradecido. No, Esto no Inge. lo hacía hace mucho tiempo. A ver, vengo aquí a este parche y a Sí, esto ahí el EIS anticlick, ejecutar como administrador, me generó este enter, archivo, ¿no? listo. Ese y los dos de abajo, ajá, Exacto. tiene que copiarlo en la carpeta origen del programa. Ajá. Y esto lo llevo a donde se instaló SAP. Exacto. Si va al Acá le digo, escritorio, si va directamente al ahí, escritorio, ¿no? si en el Ya. escritorio va, le da anticlick al acceso directo de SAP 2000, anticlick. Ya, bueno, ahí está, sí. Ajá, péguelo. Perfecto. Y acá Y también también en ahí el otro, arriba, ¿no? ajá. Sí, exacto. Eso ya es. Hay un curso en la universidad que dice cómo craquear programas caros. Ya. No lo llevaba ese curso, maestro. Voy a inscribirme. Muchísimas gracias, muy Ya. amable. Bien, Listo. Ok, entonces, Inge, no muy se amable, preocupe. colega, muchas gracias. No se ¿A qué me preocupe, Inge. refería? Mire, muy amable, joven, muchas gracias. Hay programas, y claro, estamos viendo SAP 2000, por lo tanto, una de las opciones es emplear SAP 2000, definitivamente. La más importante, de hecho. Aquí en SAP 2000, pues se tiene bastantes módulos para analizar, para diseñar escaleras, ¿no? Más que nada analizar, porque le decía, eh, usando la lógica, verdaderamente eso siempre lo tuve, de que al tener la escalera, al colocar la escalera, el programa como que estaba recibiendo la rigidez, la estabilidad que brinda una escalera. Pero realmente, y eso era lo cuestionable en mí, porque decía, pero la escalera acá está dando una falsa sensación de seguridad o de que todo está bien. Por eso es que conversando con otras personas que saben más que yo, que tienen mucha más experiencia, que han estudiado más estos problemas, me dijeron justamente lo mismo, ¿no? De que ellos siempre que habían tenido, ahora sí está activo, muchísimas gracias, joven, no lo tenía así al programa. Entonces podemos ver lo que estamos hablando acá con el ingeniero, de que justamente SAP dentro de las plantillas que tiene,
es justamente el trabajo de una plantilla para escaleras. Y tiene bastantes tipos de escaleras para que ustedes lo sepan, ¿no? Aquí está cargando las plantillas. Y miren, en staircases, que es escaleras, yo puedo picar acá y tengo diferentes tipos de escaleras. Una escalera tipo 1, tipo 2, una escalera en espiral, dependiendo de lo que usted tenga. Yo voy a decir que tengo esta escalera, voy a considerar que tiene 4 pisos, podría colocarle más, 8 por decir algo, ¿no? Bueno, todo viene por defecto y yo le digo simplemente, ok. Al hacer esto, SAP 2000 efectivamente lo que hace es colocarme esa escalera tal cual yo la tengo acá, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en nuestro curso de concreto armado nos han explicado cómo predimensionar la escalera, la garganta entre 17, no sé qué de cosas hay por ahí, ¿no? Yo puedo tomar acá el espesor de la losa del descanso y todo eso, y luego voy a aplicar las cargas. Entonces, el análisis de una escalera se hace solamente considerando carga viva y carga muerta. Por eso es que, y eso le decía al joven, yo considero solamente las reacciones que tengo, porque acá en esta zona, por ejemplo, de donde va a entregar la escalera, yo lo que hago es analizar la escalera y en la estructura que esté dibujando, que esté modelando, en la viga, en la losa donde se entrega, yo genero la reacción por la escalera. Pero nunca dibujo la escalera como tal. En todos los tramos, si es que es una edificación que tiene bastantes pisos, o si es solamente una única, ¿no? Si es una única, vamos a borrar a todo esto de aquí. Entonces, bueno, acá van a quedarme, voy a desactivar la grilla. Ingeniero, eso en el caso de que sea concreto directamente, ¿no? O si es Mire, elementos metálicos. si yo le estoy diciendo de que es para el concreto y usted me está hablando de una escalera metálica, con muchísima más razón. La escalera metálica, por las dimensiones que tiene, es extraordinariamente flexible. Y si el concreto, por las dimensiones que tiene, por la rigidez que puede tener como elemento, yo mismo le digo, no coloco la escalera para que no afecte la rigidez global de la estructura. Solamente mi modelo le aplico la carga muerta, la carga viva, la modelo, y cuando ya he corrido mi programa veo en esta viga que acá tiene, la que entrega a mi escalera, a mi estructura, perdón, qué carga viva y qué carga muerta tiene. Con esta, lo que realmente me importa es dónde se apoya. Por lo tanto, si se apoya acá o también en la parte inferior tiene un descanso, una viga donde se apoya, yo determino cuál es la reacción por carga viva, cuál es la reacción por carga muerta, y en todo mi modelo solamente le aplico esa reacción que tiene la escalera como tal. Evidentemente que el diseño de la cimentación, tema aparte, solo considero lo que acá está entregando al suelo, nada más. Pero si es una escalera metálica con plancha estriada y todo ese tipo de cosas, todavía es muchísimo menos que una escalera de concreto armado. Por lo tanto, con mucha más fundamentada razón, ingeniero, usted solamente determine las reacciones por carga propia, por carga muerta, por carga viva que origina esta escalera, y en los elementos de apoyo de su estructura metálica solamente considere esas reacciones de la escalera, pero no la dibuje a la escalera misma, porque, le vuelvo a repetir, genera una falsa sensación de seguridad. Le da al modelo la posibilidad de que incluya rigideces por parte de la escalera que realmente no existen. Mire, una escalera metálica, ingeniero, ¿qué rigidez puede aportar a una estructura completa? Dígame usted imparcialmente, ingeniero, ¿qué rigidez puede aportar una pequeña escalera de plancha estriada a una nave industrial?
¿Cree usted que No, la aporta? Por no, supuesto, ninguna. en lo más mínimo. Entonces, lo que hace usted es modelar, dibujar esa escalera solita y en los elementos donde se apoya en su estructura de concreto armado o de acero, solamente genera esas reacciones que lo ha conseguido usted por el funcionamiento independiente de su escalera. Eso es lo que yo le recomiendo como colega dentro de lo que yo he visto, ingeniero. No sé si he respondido a la primera parte de su pregunta. Sí, ingeniero, y en el caso de que haya escaleras tipo gato, ¿esas sí se modelan con la estructura o también se hace un análisis aparte de esa escalera tipo gato y luego simplemente se le acoplan las reacciones? Al igual Mire, que lo que yo le voy a decir no lo he escuchado, no lo he leído en ningún libro, no lo he comentado con ningún profesional en lo que respecta a las escaleras tipo gato. Por lo tanto, esto viene por parte, ¿cómo decirlo? Es mi criterio, ingeniero, lo que yo le voy a decir. En la escalera tipo gato, donde sube una persona verticalmente como el gato en el árbol, ¿no? Y solamente en la pared se le colocan ahí los peldaños metálicos para que pueda ascender. A ver, por si alguien, lo dudo, pero por si haya alguien que no conozca la escalera tipo gato. Lo dudo mucho. A ver, vamos a verla por acá en la internet. Son peldaños metálicos que se colocan en la pared para que uno pueda subir, sobre todo dar mantenimiento a las estructuras. Quiero la imagen. Son estas escaleras de acá, miren. Estas escaleras de acá, ¿no? Se colocan peldaños metálicos fijados a la estructura como tal, ¿no? Acá. Acá incluso, esta es otra variante, la más común. Normalmente se colocan canastillas por una cuestión de prevención. Mire, le decía justamente que cuando tengo que considerar o en mis proyectos hay escaleras tipo gato, este es mi criterio, ingeniero, por lo tanto, no sé si satisfaga lo suyo. Lo que yo hago es lo siguiente. Cuando es pequeña, y llamo pequeña para unos 2, máximo 3 pisos, y no es importante la carga porque debe de saber usted que hasta por seguridad debe de subir solo una persona a la vez una escalera de gato. Entonces, son tan pequeñas las cargas, el peso propio de una persona, máximo cuánto será, pues 90, 100 kilos, que sube la escalera, de que yo considero de que ese peso de la persona que está subiendo la escalera es justamente esa carga viva que se le coloca a una estructura. Deben ustedes de saber que esa carga viva que tienen, por ejemplo, los techos, es absurdo, no sé si se han dado cuenta ustedes, creer de que incluso hay edificaciones donde no se coloca nada, ni patio de servicios, ni absolutamente nada al último nivel, pero la norma me indica de que debo de colocar carga viva. Deben de saber ustedes que hay estructuras, esas de agua, por ejemplo, que se colocan probablemente aporticadas y todo ese tipo de cosas, que dentro del diseño que se hace, se considera de que en la parte superior tiene cargas vivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la lógica de considerar cargas vivas en las partes superiores, incluso en antenas, en reservorios, en ese tipo de escaleras? Porque esa carga viva se refiere al peso de las personas, no de ocupantes, porque acá nadie vive, pero sí de las personas que de una manera eventual van a darle mantenimiento a la estructura. Como el ingeniero perfectamente lo dijo, ninguna estructura es eterna, peor las metálicas, puede ser que haya un riesgo de oxidación, de corrosión, etcétera. Entonces, de manera eventual, a través de justamente las escaleras de gato, pueden subir para llegar al techo, para llegar a la parte superior y llevar este tipo de trabajos de mantenimiento. Entonces, esa carga viva se refiere a la carga de las personas que eventualmente dan mantenimiento a la estructura. Bajo ese criterio, ingeniero, nunca yo he considerado para las escaleras de gato el peso de las personas y transmitirlo de esa manera, porque yo he razonado de que las cargas vivas que se tiene acá normativamente,
todavía más. Esa amplificación de cargas que me dice la norma que debo de agregar a mis combinaciones, 1.4 veces la carga muerta. Imagínense, la carga muerta la debo de amplificar el 40%. Más escandaloso todavía, en el caso del concreto armado, la carga viva la debo de amplificar el 70%. Estos coeficientes, que en alguna medida son los coeficientes de la ignorancia o de alguna variabilidad en cargas que puede haber en un futuro, yo las considero de que están precisamente en las escaleras de gato, siendo consideradas por esos coeficientes o por ese valor de la carga viva que haya. Pero le vuelvo a repetir, con todo respeto, ingeniero, ese es mi criterio personal. Es una estructura tan simple donde, le vuelvo a decir ya resumidamente, el peso de los ocupantes, bueno, de los que brindan mantenimiento, están dentro de los coeficientes que se tiene, igual que los coeficientes de mayoración de las cargas. En lo que respecta a las cargas que hay en las escaleras de gato. Por otro lado, en lo que usted me preguntaba acerca de las combinaciones que acá se tienen, ¿no? Entonces le decía, mire, yo vivo en Piura, usted desconozco, creo que me ha dicho que está en Lima, entonces es la costa también. L es la carga viva de entrepiso, que ya lo expliqué, que acá no vamos a tener porque es una nave industrial, es una cobertura metálica. Entonces, ¿qué es lo que solo podría tener LR? Por lo tanto, esta carga que me indica la norma, ingeniero, la E020, donde me indica de 30 kilogramos por metro cuadrado, 30 kilogramos por metro cuadrado, esta carga de acá viene a ser la carga viva de techo. 30 kilogramos por metro cuadrado, esa es la carga viva de techo, porque es para coberturas livianas. Entonces, conociendo que LR es 30 kilogramos por metro cuadrado, podría considerar esta de acá. Claro, en ciudades como Lima, como Piura o cualquier otra de la costa, ese que me representa a la carga de nieve no se considera, pero como el análisis es dependiendo de la estructura que yo tenga, debo hablar con propiedad y decir, si es que es una cobertura para la ciudad, por ejemplo, de Piura, entonces no considerar carga de nieve. Pero si la escalera, la cobertura que estoy diseñando es para una ciudad donde sí haya carga de nieve, entonces debe de considerarse igual la carga de lluvia, R, ¿no? S viene del inglés snow, que es justamente nieve, mientras que R es rain, de lluvia. Entonces, supongamos de que se está diseñando una estructura metálica en una ciudad donde es igualmente importante la carga viva, la carga de nieve y la carga de lluvia. Y como acá me da una sola combinación, realmente lo que debo de hacer es tener estas combinaciones. Es decir, la carga última es 1.2 veces la carga muerta más 0,5 veces la carga viva de techo. Otra combinación, la carga última es 1.2 veces la carga muerta más 0,5 veces la carga de nieve. Y la otra combinación, carga última igual a 1.2 veces la carga muerta más 0,5 veces la carga de lluvia, ¿no? La carga de lluvia. Y de todas ellas se hace una envolvente y por supuesto que lo que hago es trabajar con la envolvente. No considero ni la mejor, ni la más baja, ni la más alta, sino hago una envolvente, ingeniero. No sé si se ha comprendido lo que yo indicaba. Sí, claro, claro, ingeniero. Más bien el detalle de que si es que en programas como SolidWorks es posible... había olvidado esa su pregunta. Mire, hace, ¿cuánto? 2 o 3 años y no me terminaron de pagar estos patitas. Me pidieron que revise el cálculo que una empresa trujillana había hecho para una nave industrial aquí en Paita, ¿no?
Entonces, probablemente hablamos de la misma empresa porque ellos habían hecho su memoria de cálculo. Bueno, memoria de cálculo es decir, un informe que habían hecho. Ellos propiamente no era una memoria de cálculo, era solamente un informe. Habían hecho capturas de pantalla considerando ciertas cosas ahí y lo habían trabajado curiosamente con SolidWorks. Como tuvimos una reunión con, digamos, el dueño de la empresa que iba a construir esa planta o esa cobertura ya en Paita, había venido el calculista de Trujillo y yo como revisor, prácticamente me dijo a rajatabla el dueño, ¿no? Ingeniero, quiero que usted revise y vea de que si está bien o mal. Yo me siento siempre por empatía en los zapatos de la otra persona y pues no puedo ser tan cruel, ¿no? Lo que digo son generalidades, pero me di cuenta, algo en mi interior me decía de que SolidWorks, al menos SolidWorks, como yo lo veo, viene a ser un programa más bien académico, ¿no? Que yo lo puedo usar para resistencia de materiales y para ese tipo de cosas. Sin embargo, como yo era el revisor y entiendo muy bien mi trabajo, yo no podía decirle, por favor, que el calculista, que el proyectista haga sus cálculos en SAP 2000 o en otro programa. Eso me correspondía a mí como revisor. Y total, al fin y al cabo, no me hace ni más ni menos hacer unos cálculos, aunque sean manuales, aproximados, y mejor aún si uso algún software. Me di cuenta de que había una discrepancia, ingeniero, entre lo que yo había hecho manualmente. No recuerdo qué programa usé, SAP 2000, no lo recuerdo, pero mis cálculos manuales fueron compatibles con los que había obtenido con SAP o con ETAPS. Vuelvo a decir, no recuerdo qué programa usé, pero mis cálculos manuales o de software diferían, no considerablemente, pero había una diferencia sustancial con lo que este ingeniero había usado, ¿no? Entonces, lo que yo indiqué es que definitivamente el programa, los cálculos que había hecho el otro ingeniero, no estaban de acuerdo a la realidad ni de mi cálculo manual que yo había hecho, ni del software que había empleado. Creo que lo que el ingeniero había hecho era ir muy por arriba y por lo tanto los elementos salían más robustos, las vigas más gruesas, las columnas más gruesas y se encarecía innecesariamente el proyecto, ¿no? Sugerí unas dimensiones más livianas a partir de mis cálculos, pero lo que humildemente dentro de mi experiencia en ese sentido con otros programas le podría decir este ingeniero es que yo soy chauvinista, yo soy creyente, yo soy fanático verdaderamente de un programa que desde hace bastantes años, desde mi época de universitario lo conozco, como es SAP 2000, sé de que es bueno, a pesar de que con el paso del tiempo han ido descuidándose algunas cosas y hay programas hoy en día, seguro en cualquier momento vamos a ver, de que tienen unas relativas ventajas, algunas mejoras frente a SAP 2000, pero igual SAP 2000 sigue siendo un programa muy, muy bueno. Y cuando hago un cálculo aproximado y lo confronto con lo que ha hecho SAP 2000, mis resultados están ahí a la par, sin ninguna discrepancia. Más bien dudo cuando me traen un programa nuevo que difiere de mis cálculos, que difiere de SAP 2000. Por mi experiencia, yo digo SAP 2000 igual que mis cálculos, estamos en lo correcto, lo que debe de hacer es corregirse por el otro programa. No sé si le he respondido, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. La verdad Perfecto. me ayuda bastante con ese dato. Ya lo he pasado por eso. Denme un minuto, voy a traerme un vaso con agua, por favor.
Olvidé, disculpe, por favor. Bien. A ver, una precisión respecto a lo último que yo he hablado. Miren, he podido conversar con gente, con personas que ahí estamos. He podido conversar, decía, con gente, con personas que utilizan otros programas y como SolidWorks, por ejemplo, COMSOL, hay otro, ANSYS, que son programas propiamente de elementos finitos, ¿no? SAP 2000, aunque trabaja elementos finitos, no es un programa de elementos finitos. Entonces, yo creo de que todos los programas, sin excepción alguna, deben de, antes de ser comercializados, ser verificados por algún departamento de la empresa que produce ese software. Porque yo considero un audito de que un programa, digamos que esté mal, sea comercializado. O sea, ahí hay algo ilógico. Por eso es que mejor preciso. Yo no estoy haciendo apología, defendiendo algo frente a otro. Lo que yo en todo caso digo es que cuando se utilice un programa cualquiera que sea, hay que conocerlo muy bien, ¿no? SAP 2000, COMSOL, SolidWorks, Prota, Lira, Robot, lo que sea, uno debe de conocerlo muy bien. Muy probablemente esa diferencia en los resultados, en los cálculos que yo encontré usando SAP 2000 frente a cualquier otro, no era porque el programa haya estado mal como tal, ¿no? Sino que probablemente la persona que lo usa al programa no está muy bien capacitado para su uso, que puede ser otra cosa, ¿no? Ya que, repito, yo considero en otros países del mundo el control de calidad que se tiene es verdaderamente exigente, incluso hasta por el mismo Estado. Hay instituciones estatales, públicas, particulares que permanentemente están revisando todo esto. Entonces, yo no creo de que haya un programa que esté mal. Probablemente lo que ocurre es que la persona que lo ha manejado acá en el Perú o donde sea, no sabe manejarlo muy bien, que digamos que ya es otra cosa. Ya que recuerden también, por último, de que en el Perú hay libre competencia, por lo tanto, a nadie se le puede pedir que utilice SAP 2000, que utilice SAP o que utilice SolidWorks o Lira o Prota, ¿no? No le puedo exigir a nadie, ya que en ese sentido estaría direccionando el concurso y eso no está bien. En ese mismo sentido, aunque aparentemente dista mucho de lo que tiene que ver, deben de saber ustedes que el criterio al momento de modelar es propio de cada uno y va a ser diferente el criterio que use yo del criterio que usa el resto de ustedes. Por eso es que no vayan a cometer el error de compartir ustedes sus modelos, ¿no? En cierto trabajo para el gobierno regional acá en Piura, había diseñado un colegio y había usado, me parece que el ETAPS, creo. Entonces, de manera insistente, el revisor estructural me pedía que le envíe mis modelos. Es más, cometieron un error craso, enviarme un documento legalizado con notario y con todo ese tipo de cosas, donde me exigía que en 24 horas o 48 horas yo le entregue mis modelos estructurales, ¿no? Para que lo revise el estructural. El revisor, me refiero del proyecto.
Entonces, yo contesté inspirado esa noche que dentro de los términos de referencia, dentro de los términos de mi contrato, en ningún punto, y lo leí como 10 veces, se me pedía de que yo entregue modelos. Y que por último, el revisor, para eso le pagan, que haga sus modelos y verifique los míos. Pero yo no le iba a entregar, igual hojas de cálculo me pedía, porque yo lo había entregado en PDF, y me pedía de que entregue las hojas nativas, ¿no? O sea, en Excel. Y le digo, no, de ninguna manera. ¿En qué parte de mis TDRs, de los términos de referencia, se me están pidiendo que entregue mis modelos y igual, ¿no? Mis memorias de cálculo? Eso le digo, esas memorias las he creado yo en un software que lo había comprado ¿no? O sea, que tiene todavía incluso, por decirlo de alguna manera, pues derechos de autor, o sea, que él lo verifique, por eso es revisor. Pero yo no les entregué nada, definitivamente. Es bastante, siempre van a haber diferencias de criterio en ese sentido, y no estoy diciendo de que uno lo esté haciendo bien ni mal, solamente de que si en los términos de referencia no se indica eso, entonces yo no tengo por qué entregarlo por más que se enoje el revisor, ¿no? En mis términos de referencia no están, entonces yo no tengo por qué darlos. Él que los vea, él que lo calcule, él que use su programa y que verifique, ¿no? No tengo por qué dar nada, y no le di nada, por supuesto. Bueno, entonces quería aclarar solamente esa cuestión con ustedes. Miren, acá hay Puentes Grúa. Uno de ustedes me preguntó por Puentes Grúa, quedé que le iba a conseguir cierta información. Las cuestiones de la carga de nieve, y aquí vemos que esto es roca de escándalo. He visto a alumnos que ocupan los primeros puestos sufrir con las cargas debidas al viento, cuando creo de que no es tanto así. Tiene su complejidad, pero no es tanto, ¿no? No es tanta. O al menos cuando ya uno lo ha comprendido, no es tan complejo como se piensa. Miren, voy a hacer aquí un paréntesis. Y sí he compartido con ustedes un programa muy, muy bonito que se llama Archimed. En el enlace que he enviado, ahí está el instalador de este programa. Aunque también ahora, qué pena, ya no está Archimed para que lo descarguen, sino que está como un programa que corre con internet, ¿no? Archimed. Si ustedes lo buscan aquí a Archimed, van a encontrar de que sí está el programa, de que ustedes deben de loguearse. Yo en algún momento me he logueado y hasta he olvidado cuál es mi clave de acceso y todo eso, pero pueden ingresar aquí a archimed.com. Es un programa, es una empresa colombiana que produce acero, elementos de acero. Entonces, la nueva versión, regístrate, me voy a loguear, a ver, voy a tratar de recordar si es que yo tengo, porque acá este programa es excelente para muchas cosas que nosotros justamente vamos a ver para el cálculo de las estructuras, ¿no? Entonces, logueándose acá, le dan un usuario y le dan una contraseña, y usted puede usar el programa. Ay, carambas, ¿cuál es el que yo había? A ver, este de acá, no sé si este sea mi usuario. Como no está Perú, creo que le había dado Colombia. A ver, iniciar. Ustedes pueden, como les digo, loguearse y tener acceso a esto. No, dice que no es. He olvidado. A ver, esto de acá. País. Acá. A ver, recuperar. Te enviamos un email. A ver, vamos viendo si es que ya me ha llegado. Gmail. Seguramente ahí me ha llegado la contraseña para que pueda
acceder a mi Sesco. Acá tengo. Para restablecer su contraseña, ingrese al siguiente enlace. Acá está. Nueva contraseña. Voy a dar mi contraseña. Confirmo. Usted se loguea simplemente para tener su usuario y contraseña. Y le digo restablecer. Caramba. No, definitivamente dice que no, pero bueno, ya luego lo hago. Ya sea por aquí, porque lo que quería demostrar era simplemente el que para restablecer su contraseña complete el formulario, confirmar, qué raro. ¿O lo había puesto Ecuador? No, no sé. Luego puedo verificar, no es tan importante esto. Solo que este programa que ahora lo tienen ustedes para que funcione por internet, hasta hace algunos años ustedes podían descargar el instalador. Y gracias a Dios, dentro de las cosas que he guardado es el instalador de ese programa y lo tengo acá. Ustedes les he enviado ese instalador para que tengan el programa y evidentemente funciona sin internet incluso. Entonces, cuando abren este programa, ustedes no saben la maravilla que hay acá. Tienen un montón de opciones para trabajar. Cuando yo le digo, por ejemplo, nuevo, vean que tiene una estructura similar, inspirada en SAP 2000, ¿sí? Cuando yo le digo nuevo, claro, la ventaja que tiene es que está en español. Cuando yo le digo nuevo, se abre una plantilla incluso similar a la que tienen ustedes ahí en SAP 2000, ¿no? Donde deben de escoger las unidades que van a trabajar, por ejemplo, kilogramo metro. Van a ver qué tipo de estructura van a trabajar. Miren, pueden hacer en 3D un pórtico, solamente la cuadrícula. Pueden trabajar cerchas, arcos, una serie de cosas. Voy a ver viguetas, ¿no? Entonces selecciono viguetas y digo aceptar. Entonces se me abre justamente lo que yo debo de hacer acá en viguetas. Y miren, viguetas, voy a ampliarlo acá con la lupa. Esto me ha permitido llevar a cabo muchos trabajos donde debo de calcular las viguetas para entrepisos, donde tengo en las edificaciones de acero, la losa es de concreto, va unos conectores por cortante por acá en el perímetro, y se necesita calcular justamente estas viguetas que arriostran. Por abajo viene un deck, una plancha metálica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá entonces le indican cuál es la carga muerta, cuál es la carga viva, cuál es el panel que van a usar, la luz de la vigueta, etcétera. Podría tomar esto de aquí y por supuesto de que lo que hace el programa viene a ser considerar lo que usted va a tener, o sea, con los criterios, con las cargas que tiene, con las verificaciones, con la separación de las riostras a L medios, a L tercios, como usted lo tenga, ¿no? Y lo que hace, por supuesto, es correr el modelo, ¿no? Analizar acá. Entonces, ahí le está saliendo. Evidentemente, esta empresa viene a ser vendedora de elementos metálicos. Por lo tanto, la empresa no le da este programa de buena gente, por decirlo así. Ella lo hace para que los ingenieros, evidentemente, se familiaricen en el uso del programa para que así en sus memorias de cálculo y en todo eso puedan usar los perfiles, los elementos que ellos comercializan. Por eso, si se dan cuenta, cuando le di correr al modelo para las cargas, las luces que tengo, acá me ha salido una solución. Y si yo veo este reporte, que lo puedo tener acá en PDF,
sino que con la lupa aquí, que ya quiero cerrarla, se me complica este asunto. Me sale una memoria en español. Acá mejor cierro todo esto. Solo quería agrandar nada más. A ver, ahí lo tengo y mejor lo cierro. Listo. Entonces digo, quiero ver el reporte completo con todo lo que acá tienen y aquí está, mire, el reporte del programa. Por supuesto de que acá ya le coloco el proyecto, el ingeniero, la fecha, la firma y me sale cuál es el perfil, el tubo que debo de usar para cada uno para estos mis diseños, ¿no? Esta es la hoja 1, las características del perfil, y luego veo la hoja 2. Entonces, estoy teniendo, obviamente, el cálculo que acá me da. Luego lo puedo exportar como PDF para imprimir y hacer las correcciones que yo quiera. Entonces, acá me está indicando, como decía, el perfil, las características que tiene este perfil. Lo cual me representa, deben de saber ustedes que las normas colombianas y peruanas prácticamente son las mismas, están inspiradas en el AISC. Entonces, este perfil, si busco un equivalente en el Perú, podría tener para lo que yo estoy trabajando, asumiendo que fuese un paño para un trabajo que esté haciendo, ¿no? Claro, este perfil lo comercializa la empresa Arquimed, evidentemente, pero sin embargo, yo puedo tener una aproximación al diseño que yo esté trabajando. Por lo tanto, esto lo puedo ver acá. Incluso podría escoger cuáles son los perfiles que yo voy a utilizar acá para que me haga el cálculo y ahí veo cuáles son. En fin, está muy bien implementado este programa para todo. Lo propio para correas, y estas correas nosotros la vamos a ver, una primera aproximación a los cálculos que haga en SAP 2000, en ETAPS, el programa que utilice. Acá se me ha borrado uno que voy a tener que instalarle el flash. Acá venían los separadores que tienen unos dibujitos, ¿no? Entonces, acá yo puedo considerar la carga muerta, no lo sé, la carga viva de cubierta o de cobertura, la carga de granizo si es que tengo, el viento de succión si es que hay, ¿no? El viento de compresión, si lo hubiese, no lo sé, para la separación que lo tenga, para esta correa de acá, yo le indico cuáles son los que debe de usar, perfiles, qué pena acá no se ve, porque justo ha sido borrado este programa Flash que me permite ver los dibujos, pero acá es donde está el acabado galvanizado y ahí veo si son en C o rectangulares o el tipo que yo sea, si es que voy a vaciar y todo esto, y le digo que voy a agregar a la lista con determinadas características, yo le podría indicar una lista para que a partir de él el programa seleccione el óptimo con las cargas, ¿no? Entonces le pido que haga ese análisis, que ya lo hizo, acá me está saliendo el diseño de esa vigueta, me está generando una memoria de cálculo para una cobertura como las que vamos a diseñar nosotros. Entonces acá me está haciendo el análisis de la vigueta, ¿no? Me indica el reporte de la flexión, las combinaciones de carga y todo esto absolutamente. Y él está dándome esta vigueta, ¿no? Que ya escojo una similar en el Perú y la verifico para ver si es que la tengo. Entonces, este programa es muy bonito para empezar, para un predimensionamiento, ver las estructuras que yo quisiera. Sin embargo, una de las cosas más importantes que acá se tiene es justamente esto que indicaba, ¿no?
Lamentablemente en el Perú no tenemos un programa similar, me refiero, y si ya viene a ser el cálculo de las cargas de viento y todo ese tipo de cosas, yo no puedo emplearla tal cual para el Perú, porque acá desconozco la norma colombiana del cálculo de cargas de viento. Entonces, yo indico por acá cuáles son las cosas, si tiene, si a un agua o a dos aguas, si está cerrado parcial, en fin, qué exposición tiene, qué ocupación. Desconozco qué me indica la norma colombiana en este sentido. El coeficiente de topografía y no sé qué de cosas, como kilogramo metro para ver las cargas que tiene. Bueno, cómo va a venir el viento y todo esto, no sé si esté lo correcto. Claro, deben de saber ustedes que así como acá ellos tienen el mapa eólico de Colombia, acá está Colombia con todos las zonas que indican justamente a través de esas líneas o curvas la magnitud, la intensidad de la velocidad del viento. Algo similar nosotros tenemos, entonces de acuerdo a la zona que acá se ingresa toda esta información, se corre y luego el programa incluso me genera un archivo en PDF para que yo pueda ver todo esto, ¿no? Entonces me ha llenado todos los coeficientes y me da las cargas que tiene la edificación. Lamentablemente, para el caso peruano, que yo sepa al menos, que yo conozca, no hay un programa similar a este, para el cálculo de cargas de viento. Lo que sí tenemos en la norma es 020, es que se tiene el mapa eólico. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentre el proyecto que vamos a diseñar, por ejemplo, podemos estar en Piura, puedo estar en el Cusco, bueno, dependiendo de la zona, lo que tengo que ver es cada una de las líneas me representa la velocidad de viento con un periodo de retorno de 50 años. Entonces, si estamos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en el departamento de Lima, tendría que ver en qué parte exactamente me encuentro de Lima para ver cuál es la velocidad del viento que ahí se tiene. Y lo mismo para cualquier región del Perú. Lo que la norma me señala es de que debo de considerar la carga de viento que está en el mapa eólico, pero que sin embargo no sea inferior a los 75 kilómetros por hora. O sea, si es que hay una ciudad en el Perú, por ejemplo, donde la máxima velocidad del viento con un periodo de retorno de 75 años es de, por decir un número, 40 kilómetros por hora, yo no puedo considerar en mis cálculos una velocidad de viento de 40 kilómetros por hora. La mínima que de acuerdo a norma debo de considerar es de 75 kilómetros por hora. Si tengo velocidades de viento, aunque vengan del mapa eólico menores a este valor, yo debo de considerar 75 kilómetros por hora. Todavía más. Si mi edificación, bueno, esta velocidad de viento debe de corregirse, ¿no? Ya que, por decirlo, es de 75 kilómetros por hora si es que la edificación se encuentra a una altura de hasta 10 metros. Entonces, si yo tengo una nave industrial que tiene una altura completa de, por ejemplo, 8 metros, esa velocidad que yo encuentro del mapa eólico es más que suficiente. Pero si, sin embargo, la edificación, la cobertura, el proyecto que tengo es superior a esos 10 metros, debe de corregirse mediante esta expresión. La velocidad de viento que yo considero por encima de esos 10 metros debe de ser esta velocidad V, que es al menos los 75 kilómetros por hora que viene del mapa eólico del Perú, que multiplica a la altura H, que es la que se tiene por encima de los 10, yo no sé, 13, 14, 15 metros, dividido por 10 y elevado a la 0.22.
Entonces, a esa expresión que me sale del mapa eólico, o que viene a ser lo mínimo de los 75 kilómetros por hora, la corrijo en esta expresión y me sale una velocidad H corregida para esa altura que se tiene de por encima de los 10 metros. ¿Para qué sirve esa velocidad corregida? Para que a partir de esa velocidad yo pueda estimar la carga del viento exterior, por fuera. Cuando sopla por fuera, esa velocidad de viento es una presión H que se aproxima a través de esta expresión 0.005 C, que es un factor de forma que depende del tipo de la estructura, por la velocidad corregida del viento elevada al cuadrado. Y claro, la velocidad debe de estar en kilómetros por hora y este coeficiente C adimensional viene de acuerdo de estas formas que yo tengo. Barlovento es la parte de la estructura que, por decirlo de alguna manera, recibe la acción directa del viento, y el sotavento es la parte, por decirlo, opuesta, ¿no? En el caso en que yo tenga, por ejemplo, esto, si es que tengo una edificación a dos aguas, por decirlo de alguna manera, y el viento está soplando de izquierda a derecha. Esto viene a ser el viento. Esto es el viento. Entonces, esto viene a ser el viento. Lo que yo tengo con estas expresiones que vamos a aprender a trabajar del barlovento y del sotavento, aquella parte de la edificación que es quien recibe la acción del viento, viene a ser justamente barlovento. Y vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle este azul. Esta es barlovento, la parte de la edificación que recibe el viento, y la otra parte opuesta es sotavento. Sotavento es la parte de la estructura opuesta a la acción directa del viento. Lógicamente, estos nombres de barlovento y sotavento son completamente referenciales y depende de la manera arbitraria en que yo he escogido la dirección del viento. Si bien es cierto que yo debo de hacer un análisis de viento considerando cuando sopla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque, por ejemplo, yo tengo otra posibilidad en que el viento sople para ya no la derecha, sino hacia la izquierda. Sople así. En tal caso, cuando ahora el viento sopla de esta manera, yo tengo que mi sotavento ahora estará acá, mientras que mi barlovento siempre recibe la acción directa del viento. Y claro, otra característica muy importante que luego vamos a aprender cuando se calculen, que realmente saben ustedes, el verbo adecuado es estimar, es de que siempre el viento se considera que actúa perpendicularmente a la estructura. O sea, voy a suponer de que el viento está soplando así, miren. Cuando sopla, ¿no?, el viento, él siempre actúa perpendicularmente a la estructura. Siempre. Eso va a ser el supuesto que siempre vamos a ver. El viento se supone de que actúa siempre perpendicularmente a la estructura. Siempre. Ya sea que genere presión como acá en el barlovento, o dependiendo ya de la geometría y una serie de cosas que acá en barlovento, por ejemplo, genere succión. Así sea, en el caso de succión, el viento siempre se considera de que actúa perpendicularmente a la superficie. Siempre. En este caso o en otros, siempre entonces digo
el viento es tal que es perpendicular a la superficie donde actúa. No me importa si es a presión o en succión. Siempre el viento es perpendicular a la superficie donde actúa. Claro, ya las consideraciones de cuánto sale o cuánto se aproxima, eso lo vemos el día de mañana cuando calculemos las cargas de viento, cuando ya veamos lo elemental del programa. Les pido que por favor me lean la norma de 020 si es que hubiese alguna pregunta para poder vernos mañana, creo que es a las 10 de la mañana o a las 9. A las 10 me parece, ¿no? ¿A qué hora me dijo? A las 9, ingeniero, disculpe. A las 9 de la mañana. Bien, a las 9 de la mañana entonces los espero bien fresquitos, por favor, para continuar con todo esto. Y les pido que me vayan dando una lectura al menos a lo que viene a ser cargas de viento para verificar los cálculos que yo he hecho. ¿Hay alguna pregunta final, muchachos, en esta oportunidad? Muy bien, entonces los veo mañana a las 9 de la mañana. Una buena noche y estudien mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego.